Bien, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto el poder compartir con vosotros esta reflexión. Mira, después de varios meses podemos observar que esta crisis de la pandemia ha generado una profunda herida en la sociedad española. Cuanto más nos afecta lo que ocurre, más necesario y urgente es comprender los hechos, sus implicaciones y sus consecuencias. Partimos de una realidad y es que la crisis nos está afectando a todos, eso es evidente, pero yo creo que más a los más pobres como siempre. Ellos son los más golpeados por esta crisis. En un sistema injusto y desigual, carente de sentido de fraternidad en el que nos encontrábamos, con muchas fragilidades y precariedades, lo peor que podía ocurrir era una nueva crisis. Y esa nueva crisis llegó con forma de pandemia y con graves consecuencias sociales, económicas, afectando a todos, pero como estaba diciendo, a los más vulnerables. Efectivamente, la crisis ha generado un diferente impacto y se está produciendo una paradoja, un riesgo que nos iguala a todos en todo el mundo, pone de relieve al mismo tiempo lo desiguales que somos, provocando nuevas desigualdades y poniendo a prueba nuestro sistema económico, político y social. El coronavirus se ha convertido en un hecho social totalizante. No solo ha afectado a la salud de la población, como sabemos, sino que ha trastocado todas las dimensiones de la existencia, desde los aspectos sociales y económicos a los familiares y religiosos. Nada ha quedado inmune a sus efectos. Más aún, lo que ha hecho ha sido acelerar e intensificar procesos que ya estaban presentes y existentes, como puede ser la desigualdad, la exclusión, y está generando una tremenda incertidumbre. La pandemia ha generado una profunda herida en nuestra sociedad con tres síntomas, me parecen a mí. Limitación de derechos, el incremento de la desigualdad y la desvinculación de la moral, especialmente del objetivo del bien común. Brevemente, voy a hacer un pequeño comentario a cada uno de esos síntomas. La limitación de los derechos humanos, especialmente en el campo de la salud y del trabajo. El virus amenaza la vida y tensa al máximo desde los cuidados en el hogar hasta el sistema residencial de atención a mayores, desde los cuidados en los sistemas hospitalarios hasta la muerte en soledad. Sabemos también cómo muchos tratamientos médicos han sido interrumpidos en todo este tiempo de pandemia. Por otra parte, se ha hundido nuestra principal vía de ingresos, que es el empleo. Muchos trabajadores de sectores autónomos y, por el contrario, o de otra manera, en economía informal, se sienten abandonados. Especialmente crítica es la situación de las personas que se ganan la vida en la economía informal, cuyos ingresos se han llegado a reducir hasta un 70%. Muchas de esas personas de origen migrante y con una situación administrativa irregular. Un segundo síntoma es el incremento de la desigualdad en la sociedad española. La pandemia ha venido a agravar y evidenciar rupturas, tendencias y fallos en nuestra sociedad. Ha aumentado la pobreza severa. Las medidas de protección social no son aún suficientes. Pensad en el ingreso mínimo vital. El 40% de las personas que acuden a Cáritas aún no han podido solicitarlo por falta de información. Y el 70%, según los datos que disponemos en Cáritas Española, aún que ya han solicitado el ingreso mínimo vital, aún no han tenido respuesta. Claramente, el sistema protector está siendo hoy por hoy insuficiente. Si nos vamos al tema de la vivienda, es otra de las grandes preocupaciones que tienen muchas familias. Le está costando muchísimo hacer frente a los gastos de los suministros, del alquiler, de la hipoteca. Otro dato preocupante,
la brecha digital. El confinamiento ha acelerado en pocos meses la digitalización de la sociedad y ha potenciado con ello la desigualdad tecnológica, hasta el punto que la brecha digital se ha convertido en un factor exclusógeno, es decir, es consecuencia y a la vez causa de la exclusión social. Y si pensamos en los colectivos más afectados, sabemos por experiencia, porque nos toca acompañar en nuestras cáritas a muchas personas, normalmente en una situación, migrantes en situación irregular, hogares monoparentales. Pero ojo, no podemos olvidar, y desde aquí hago yo una reivindicación, no podemos olvidar a los países más empobrecidos, que ya venían con la carga de crisis humanitarias, por conflictos, por inseguridad alimentaria o por violación sistemática de derechos. La crisis del COVID en esos países está ocasionando un fuerte y rápido retroceso en el desarrollo. Y el tercer síntoma del que no voy a hablar ahora, porque hablaré más tarde, son los cambios sociales y políticos que se están produciendo y que denotan esa desvinculación del bien común. En esta lectura creyente que deseo compartir con vosotros y vosotras, tenemos que hacer una parada en cómo miramos esta situación. ¿Desde dónde queremos situarnos? ¿Lo hacemos con una mirada de fe? ¿Con un corazón afectado porque nos ocupa y preocupa lo que acontece? Y desde la esperanza. Una esperanza activa, una esperanza encarnada. Vulnerabilidad e interdependencia. Es lo más evidente y la gran certeza que tenemos en este mar de incertidumbre que está suponiendo la pandemia. La COVID-19 nos ha revelado nuestra verdadera humanidad. Somos frágiles y no somos pequeños dioses que podemos con todo. Somos seres de relación y por eso dependemos unos de otros. Somos parte de la naturaleza y no sus dueños y amos. ¿De qué manera más bonita el Papa Francisco nos avisó? Dice, nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, participando todos de esa fragilidad y desorientación e incertidumbre, pero también nos hemos ido dando cuenta de que estamos llamados a remar juntos y que necesitamos confortarnos mutuamente. Como creyentes nos tenemos que preguntar, ¿qué nos dice Dios en estos momentos de la historia? ¿A qué nos está llamando? ¿Qué cambios personales, sociales son necesarios? El sufrimiento, la incertidumbre y la toma de conciencia de nuestras limitaciones, de esa vulnerabilidad que venimos comentando, nos llama a repensar estilos de vida, nuestras relaciones, la organización social y sobre todo el sentido de nuestra existencia, dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Y a continuación avisa, ojalá que sepamos sacar los aprendizajes necesarios para que tanto dolor no sea inútil. Hay mucho en juego en esto que estamos viviendo. Ojalá que aprendamos los aprendizajes necesarios en esta crisis para que tanto dolor no sea inútil. Se necesita un cambio. Nos encontramos con un modelo económico agotado, que es fuente de desigualdad, de contaminación, explotación. La pandemia ha puesto en crisis los cimientos estructurales del neoliberalismo. La reducción de la vida al valor económico, la negación de lo público y lo común, y si no negación, por lo menos limitación a lo público y lo común, el individualismo imperante frente a la alteridad y a la comunión. Y sin embargo sabemos por experiencia que el individualismo ni nos hace más libres, ni nos hace más iguales, ni nos hace más hermanos. La pandemia nos está haciendo ver que la economía
siendo importante y necesaria, no es lo único decisivo y vital. El valor de la vida humana, el cuidado de los vulnerables y del planeta no se puede someter a la lógica del mercado. Por eso yo creo que es un tiempo el que vivimos oportuno para revisar esas estructuras sobre las que se asienta la economía, para realizar las correcciones necesarias, de modo que la persona ocupe el lugar que le corresponde, el centro y el fin de la actividad económica. Detrás de esta crisis hay también un modelo democrático muy débil. Yo no pongo en duda la buena voluntad de nuestros políticos para gestionar esta crisis. Pero no puedo dejar de ser crítico con la clase política. ¿Serán capaces alguna vez de dejar sus estrategias, sus tácticas, sus ansias de poder, de electoralismo, para ponerse al servicio de la gente? El COVID-19 ha puesto en jaque el sistema político. Dice el Papa en Fratelli Tutti, estamos viendo cómo las grandes palabras como democracia, libertad, justicia y unidad se manipulan. La política se convierte en un marketing en lugar de ser esa discusión sobre proyectos para el desarrollo y el bien común. Hace falta la mejor política, una política puesta al servicio del verdadero bien común. Por eso es urgente la rehabilitación de la democracia, de esos valores éticos y devolver al pueblo su responsabilidad. Mira, sin auténticos ciudadanos, participativos y corresponsables, no hay verdadera democracia. No la hay. Y nos dice Francisco, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Seamos parte activa de la rehabilitación y en el auxilio de las sociedades heridas. Otra clave para entender la necesidad de un cambio social. Mirad, durante la primera ola, fundamentalmente durante la primera ola de la crisis, cobró mucha fuerza lo comunitario, los vínculos sociales. Surgieron numerosos grupos de ayuda mutua, de solidaridad espontánea. Me contaba Pilar el otro día cómo en Caritas Madrid, pero podríamos también hablar de otras Caritas diocesanas, ha aumentado el número de voluntarios, sobre todo al inicio. Sin embargo, poco a poco, y conforme va avanzando el tiempo y el cansancio y las medidas de apertura y de confinamiento, pues se ha ido como debilitando, o por lo menos esa impresión la que yo tengo, debilitando y reduciendo las ayudas, las iniciativas de ayuda espontánea, aunque las situaciones de necesidad siguen vigentes. Eso me lleva a pensar que aunque es verdad que hay más voluntarios, no sé si más, creo que sí, la pandemia reclama reorganizar socialmente el bienestar y los cuidados. Y por último, y no por ello menos importante, esta catástrofe sanitaria tiene mucho que ver, como sabemos, con lo ecológico, el deterioro ecológico, y pone de manifiesto que la manera en que habitamos la casa común es un modelo destructivo. En síntesis, podríamos decir que esta pandemia se sitúa sobre un sustrato y se incorpora a un escenario determinado, agudizando los problemas de un mundo que es desigual, que fundamentalmente está gobernado por la economía, muy polarizado políticamente. Basta ver la situación y poner la televisión o escuchar las noticias, atomizado socialmente a causa del individualismo y la fragmentación social y medioambientalmente inviable. Entonces, ¿qué hacer ante este panorama? Sería la pregunta que nos puede estar rondando a todos. ¿Cómo situarnos? Yo estoy hablando de la necesidad de un cambio de modelo. Por esas razones. Entonces,
que nos toca, que nos corresponde. Me parece que nos toca vivir un tiempo apasionante, un tiempo de compromiso y de esperanza. Yo creo que este no es el tiempo ni de la indiferencia, ni del olvido, ni de la división, sino el tiempo de los cuidados, de nosotros mismos, de los otros, de la creación. También dice Francisco, es el tiempo de eliminar desigualdades y de reparar injusticias. Y yo creo que es el tiempo, además, de reconstruir y de aportar esperanza. Como iglesia, como cristianos, no podemos quedarnos bloqueados por el dolor y la situación. El Señor nos sigue llamando a callejear la fe y la caridad sin perder la esperanza. Y dice él, ojalá que nos encuentre con los anticuerpos de la justicia, de la caridad y de la solidaridad. ¿En quién fijarnos? ¿Quién sería nuestro modelo de referencia para situarnos en estos momentos en la sociedad? También nos ilumina el Papa Francisco, presentándonos el modelo y la referencia del buen samaritano, como icono iluminador para ese compromiso en la vida pública. Una parábola que tiene más de 2000 años, pero que tiene una actualidad tremenda, porque nos ayuda a descubrir lo que yo le llamo el cosmopolitismo samaritano, es decir, que al amor, a la caridad, no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque el amor rompe las cadenas que aíslan y separan. El amor tiende puentes, un amor que sabe de compasión y de dignidad. Cada día nos estamos enfrentando a la opción de ser buenos samaritanos o de pasar de largo. La propuesta es hacerse presente ante quien nos necesita, pero sin importar si es del propio círculo de pertenencia, es decir, dando a nuestra capacidad de amar una dimensión mucho más amplia, mucho más universal. La parábola del buen samaritano, lejos de llevarnos al asistencialismo paternalista, nos invita a la caridad política, a que resurja esa vocación de ciudadanos que trabajan por el bien común, que se sienten parte activa de la sociedad y que quieren contribuir a sanar las heridas de nuestro mundo. Un compromiso que es personal, pero nunca individual. Estamos llamados a encontrarnos, a convocarnos, a trabajar juntos, a construir comunidades samaritanas que hacen de cortafuegos, podría servir esa utilidad, de cortafuegos para evitar la exclusión en la sociedad y abrir caminos a la esperanza. Esa nunca podemos perderla. Dios sigue derramando la semilla del bien. Lo hemos podido comprobar durante este tiempo de pandemia, moviendo corazones, facilitando que las manos sean tendidas hacia los que más sufren. Desde ahí os propongo una serie de claves a modo de decálogo de cómo entiendo yo que tenemos que vivir la caridad en estos momentos. Lo planteo como retos y desafíos. Para vivirlo como creyentes, como iglesia, como Cáritas. Un primer reto, desafío, es el apoyo y el acompañamiento a las personas y familias más vulnerables. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. El reconocimiento de la dignidad de toda persona tiene consecuencias concretas. Por ejemplo, nadie puede quedar excluido. Si se reconoce la dignidad, nadie puede quedar excluido. Otra exigencia es la presencia y la actividad del Estado, que no puede delegar su función en manos de las instituciones, de las ONG. Así como
exige el reconocimiento de la dignidad humana, la participación de una sociedad civil que se orienta hacia las personas y al bien común. La atención a las personas más vulnerables es el reto permanente que tiene Cáritas. Pero en las actuales circunstancias hemos de aprender a priorizar aquellas acciones, aquellos programas y recursos que son capaces de transformar la vida de las personas y de la sociedad y haciéndolas protagonistas de su propio desarrollo. Por eso el apoyo ha de ir no en la línea del asistencialismo. Nos puede ocurrir, de hecho nos está ocurriendo, que caigamos en el mismo error que la anterior crisis, el asistencialismo. Sabemos que las necesidades son muchas, pero nuestra tarea no puede ser ni consistir en repartir arroz. Nuestro apoyo ha de ir en la dirección de la justicia social, para dar respuesta a los derechos fundamentales, desde un modelo de ayuda que sea dignificante. En ese sentido, hay algo fundamental que nos toca en el apoyo a los más vulnerables, personas y familias. Estar muy cerca, acompañando sus miedos, compartiendo esos miedos, porque también los tenemos nosotros, celebrando la vulnerabilidad, porque eso nos ayuda, pero también acompañando sus anhelos, sus retos, sus esperanzas. Los que sufren no solo tienen carencias, tienen esperanzas. Y tenemos que cuidar y acompañar esas esperanzas para que no se nos vengan abajo. Una labor de acompañamiento fundamental en estos momentos. Un segundo reto, la promoción del empleo digno dentro de un modelo de economía solidaria. Ayudar a los pobres con dinero debe ser algo transitorio y provisorio, pero el gran objetivo debe ser siempre permitirles una vida digna a través de un trabajo estable, digno y decente. Por eso una de las prioridades en Cáritas y en nuestros programas y proyectos ha de ser el de reforzar nuestros programas de empleo para favorecer esa inserción laboral de las personas vulnerables o en situación de exclusión, acompañando sus procesos de mejora de la empleabilidad, intensificando la colaboración con las empresas para garantizar ese acceso al empleo. Pero eso va a requerir también un cambio de mentalidad, de paradigma. Pensar el trabajo no solamente desde la perspectiva productiva y económica, sino también desde la perspectiva humana. El trabajo es esencial en la vida de las personas, no solamente para ganar un dinero con el que mantener su vida y la de sus familias, sino también para realizarse como persona, para tener relaciones sanas, socialmente hablando, para construir sociedad, aportando a la sociedad y desde una perspectiva teológica para colaborar en la creación de Dios. Para eso también está el trabajo. Otra clave fundamental de cómo vivir la caridad en estos momentos. Yo creo que hemos de reforzar en Cáritas lo que se venimos llamando la incidencia política, para promover el impulso de políticas y medidas legislativas que combatan realmente la pobreza y consigan garantizar los derechos humanos. Es lo que el Papa Francisco llama la caridad política. Un acto de caridad indispensable dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer miseria. Se trata, por tanto, de generar procesos sociales de justicia para todos, de fraternidad, que permitan modificar las condiciones sociales que provocan el sufrimiento. En ese sentido, esta propuesta nos lleva a la denuncia
profética y propositiva cuando es necesario. Aplaudo y celebro la iniciativa de Cáritas Diocesana de Madrid cuando presentó ante el Congreso de Diputados esa proposición no de ley ante la situación de emergencia de la Cañada Real. Estamos llamados a vivir nuestra vocación de ciudadanos y nunca podemos perder los cristianos de vista esa dimensión. Somos ciudadanos y por eso nos sentimos responsables de lo que ocurre en la sociedad. Somos ciudadanos que nos comprometemos porque somos también discípulos de Jesús. Ejercemos nuestro compromiso animados y motivados por nuestra fe en el Señor. Y tenemos que dar el paso además a ser misioneros, que anuncian otro mundo posible, el del reino de Dios. En esa trilogía nos movemos los cristianos en la vida pública. Ciudadanos, discípulos, misioneros. Ahí se juega la caridad política. Otra clave. Educar para la ciudadanía. Antes hacía referencia a esa sociedad democrática debilitada. Por eso yo creo que es necesario concienciar y educar para una ciudadanía comprometida y transformadora. Urge regenerar la vida pública, animar y motivar a ser ciudadanos responsables. Y en esto Cáritas y la Iglesia, yo creo que tiene un papel muy importante de concienciación y fortalecimiento de esa cultura asociativa y participativa, sabiendo que la educación no cambia el mundo. La educación cambia a las personas que pueden cambiar el mundo, decía Pablo Freire. Cuando trabajamos nuestros programas de familia, con los mismos niños, cuando trabajamos todo el tema de la sensibilización, en los centros educativos, desde nuestras comunidades parroquiales, me parece que tenemos una labor ahí muy importante y una responsabilidad grande. Educar a cristianos que sean ciudadanos, que asuman responsabilidades. El fortalecimiento de lo público, que por cierto no coincide sin más con lo estatal, lo público no es lo estatal solamente. Lo público tiene que ver con el espacio del encuentro, de la participación, del compromiso por el bien común. Se trata de que asumamos ese protagonismo como ciudadanos para superar las polarizaciones. El otro día me decían, sí, Vicente, pero eso no significa que el Estado deje de hacer lo que le compete. Evidentemente que no. Evidentemente que no. Pero no podemos esperarlo todo, como dice el Papa Francisco, a que nos solucione el Papa Estado todo. Un derecho es el de la participación y un deber es la ciudadanía. Otra clave que me parece importante de cómo vivir la caridad en los tiempos que corren. Contribuir a generar esa sociedad de los cuidados. Mira, una sociedad es más humana cuanto más y mejor sabe cuidar a sus miembros más frágiles. Para nosotros los creyentes en Cristo, el compromiso por una cultura del cuidado que tiene a la compasión como columna vertebral es algo ineludible para hacer el tránsito de una cultura del descarte imperante a una cultura de los cuidados. La reconstrucción de la pospandemia ha de hacerse precisamente desde esta clave, desde este paradigma de los cuidados, para ir haciendo una sociedad cada vez más humanizada. Se trata de dar el paso de una política del bienestar que tiene su papel, dar el paso de una política del bienestar a una política de los cuidados. Y eso conlleva un nuevo modelo social en el que al Estado y al mercado se suman las capacidades de las personas, de la comunidad,
desde una articulación entre lo público, lo privado y lo comunitario. Y en ese modelo, la comunidad, pensemos en nuestras parroquias, es un agente de cuidados, como expresión de nuestra responsabilidad cívica y la necesidad de cooperar para la sostenibilidad de la vida. ¿Qué papel también tan importante tienen nuestras parroquias en ese sentido? Centros de humanización, espacios de encuentro, agentes de cuidado. ¿Cuánta gente necesita de esos cuidados? El apoyo a las familias. Cuando se habla de la evangelización hoy día y del lugar tan importante que tenemos que darle en la iglesia a las familias, también tenemos que pensar en esta línea. Ese apoyo y cobertura a tantas familias que tienen que hacer frente al cuidado de sus pequeños y de sus mayores y no siempre tienen posibilidades o lo tienen muy difícil. ¿Cómo nos cuidamos dentro de nuestras parroquias? ¿Generamos esos espacios de encuentro, de apoyo mutuo? Yo creo que ahí nos estamos jugando mucho también, como sociedad, como iglesia, como cristianos. Otra clave que me parece importante, fundamental, caminar hacia la ecología integral. Sabemos que lo que nos está ocurriendo, entre otras cosas, es fruto del descuido de nosotros mismos, del descuido de los otros con nuestros estilos de vida, del descuido de la naturaleza y de la casa común. La pandemia, el coronavirus, no es fruto de un azar biológico, sino consecuencia directa de un modelo de vida depredador. Por eso la nueva normalidad no puede ser solo pequeños ajustes. Yo creo que debe implicar una apuesta por un modelo radicalmente sostenible desde un punto de vista social y ecológico. Para Cáritas, caminar hacia la ecología integral significa dar un enfoque más ecológico a su manera de actuar, desde la integralidad y la interconexión de todas las realidades. Yo no estoy pensando que en nuestras Cáritas haya un programa más de ecología, que se sume a los programas existentes. Yo estoy pensando en que todo lo que hacemos tiene que tener ese enfoque ecológico en estos momentos. Desde lo que hacemos en animación de la comunidad cristiana, para que viva la caridad, desde lo que hacemos en la sensibilización, lo que hacemos en la incidencia política o lo que hacemos cuando trabajamos por la economía solidaria en nuestros programas de empleo o la cooperación fraterna. Es otro enfoque, incluso nuestro modelo de acción social. Otra clave fundamental, la cultura del encuentro. De esto ya os hablé el año pasado, de la cultura del encuentro. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tantos desencuentros en la vida. Contribuir a la cultura del encuentro desde la amistad social, la hospitalidad y la interculturalidad es un desafío que no podemos dejar de abordar. No podemos seguir viviendo en la cultura del selfie. La cultura del selfie, que remite al individualismo. Más bien necesitamos una cultura del encuentro, desde la escucha, el diálogo, el respeto. Y eso implica para Cáritas, para toda la Iglesia, comprometerse en procesos de tender puentes que ayuden a superar la crispación social y política y por otra responder al reto global de la movilidad humana, ayudando a superar esos miedos que llevan a crear barreras, a levantar muros en la tierra y en el corazón para que se eviten el encuentro de personas. Y también para facilitar el acceso y la restitución de derechos a personas migrantes, refugiadas, incorporando a nuestro modelo de acción social, a nuestra acción social, el modelo de la hospitalidad, la interculturalidad, el cosmopolitismo samaritano. Es así como se construye la fraternidad a la que nos invita el Papa Francisco. Aquí tenemos un reto muy importante. ¿Cómo superar
esa ola de xenofobia, de racismo, que no solamente está en la sociedad, sino que a veces también en personas de nuestras comunidades cristianas. Y a mí eso me preocupa mucho. ¿Se puede ser cristiano y racista? ¿Se puede alimentar esa xenofobia? No sé qué palabra de Dios escucharán algunos. Pero eso es un reto que tenemos que trabajar muchísimo. Y no se trata de echar en cara por Dios, porque hay mucha gente que escucha y que le calientan la cabeza y el corazón con esos miedos que nos invaden, que nos quitan la identidad. Son voces que se escuchan y a veces se alientan desde los medios de comunicación, desde partidos concretos. Ojo con esto, ¿eh? A mí me preocupa muchísimo. No insisto porque ya más de uno conocéis mi postura ante estas cuestiones y si queréis luego compartimos y hablamos. Otra clave, la cooperación fraterna. Mira, estamos en una situación muy complicada en nuestro país. A nuestras Cáritas están llegando muchísima gente, pero eso nunca va a justificar el que no tengamos una mirada más amplia para atender a los que están más allá. Tendremos que adaptar nuestras estrategias de cooperación para dar respuesta a una situación global. Tenemos que superar el localismo autorreferencial y articular lo global y lo local, lo de acá y lo de allá. Impulsar esa dimensión universal de la caridad en nuestras iglesias y en nuestras parroquias. Esta mañana, en una clase, me decía una persona, que probablemente me está escuchando ahora, me decía, ahora escucho mucho menos en nuestras parroquias, o por lo menos en la mía, hablar de los pobres del tercer mundo. No podemos dejar de mirar ante la situación de los países. Fijaros, todo lo que está suponiendo el tema de la vacuna. También lo podemos hablar si queréis. Hay varios debates en estos momentos. Hay varios debates con el tema de la vacuna. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Vacunar a todas las personas de ciertos países o vacunar a ciertas personas de todos los países? Claro, no es lo mismo, porque si optamos por vacunar a todos en algunos países, vamos a dejar fuera a muchos. Otro debate que está ahí muy presente, el tema de las patentes. Otro tema de cara al tercer mundo, el tema de la deuda externa, la condonación de la deuda externa para modernizar, agilizar, fortalecer los sistemas sanitarios de esos países más empobrecidos. Bueno, me parece que eso son ahí, lo podemos hablar también si queréis. Otra clave importante es el fortalecimiento de la animación comunitaria. La pandemia nos ha hecho ver que nadie puede pelear la vida aisladamente, que necesitamos comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. El lugar de Cáritas es el lugar de la comunidad, el espacio de lo común y lo territorial. La primera tarea de Cáritas es animar a las comunidades cristianas para que asuman su responsabilidad en la acción caritativa y social. Cáritas no está para sustituir a la comunidad, sino para dinamizar, encauzar, organizar la caridad de esa comunidad cristiana. Eso nos lleva a trabajar hacia los adentros eclesiales, animando, fortaleciendo, creando comunidades, sensibilizando. Pero también tenemos que trabajar hacia los afueras sociales, ayudar a recrear un tejido social comunitario, a generar cohesión social, porque solo saldremos de esta situación si somos capaces de formar entre todos comunidades, sociedad civil reforzada,
tejida de organizaciones sociales fuertes, compuestas por redes del bien común. Mirad, vivimos en la sociedad de la desvinculación. Frente a ello, es necesario la revinculación, los vínculos. Y tarea fundamental de Caritas es el cuidado y el desarrollo de los agentes de caridad, desde el acompañamiento y la formación. Por eso celebro que mensualmente tengáis en Caritas Madrid esta iniciativa. Yo soy consciente de que también en otras muchas Caritas apuestan por el tema de la formación y del acompañamiento, tanto a los voluntarios como al personal contratado. Es muy importante animar y formar a los equipos para dar respuesta a la crisis. Mira, en una ocasión con alguien que me preguntaba, bueno, pues, ¿y es necesaria tanta formación y tantos papeles y tantas historias? Yo le decía, pues mira, para repartir alimentos no se exige mucha formación, pero para hacer lo que debemos, probablemente sí. Formación y acompañamiento. Y una última clave fundamental. No hay compromiso en favor de los más pobres si no está alimentado realmente desde una mística. La mística de la fraternidad. La reconstrucción social pasa por reconstruir la interioridad, por recuperar valores evangélicos que nos sostienen, que nos aportan sentido y horizonte de vida. La caridad, el servicio, la fraternidad, la comunidad, la solidaridad. Dios nos invita a volver a Él. Mañana empezamos la cuaresma. Volver a Él para ir al encuentro de los más frágiles. Ese es el camino cuaresmal, ¿eh? Ir a Dios para desde Dios acudir al caído de la vida, al que está en el costado de la sociedad. Por eso necesitamos una espiritualidad que nos aliente, que nos motive, que nos ayude. Una espiritualidad de ojos abiertos, que sabe ver dónde hace falta y dónde hay necesidades. Una espiritualidad que se encarna, que se compromete. Una espiritualidad alimentada por la Eucaristía. Una espiritualidad alentada por la esperanza de la Pascua. Mirad, ningún compromiso, cada vez estoy más convencido, ningún compromiso se mantiene solamente porque uno está muy convencido de que tiene que ayudar a los demás. Los compromisos se mantienen en el tiempo si son alimentados por el fuego del Espíritu, dice el Papa Francisco. Por esa espiritualidad, por esa mística de la fraternidad, que se apoya en una doble apertura. Abrirse al Padre Dios y abrirse a los hermanos, especialmente a los que más sufren. Mira, y termino. El gran reto que tenemos en estos momentos como sociedad es salir de esta situación. Es hacer frente a esta crisis con todas esas dimensiones que tiene que sabemos. Ahora bien, la reconstrucción no puede ser un volver a lo de antes. Yo creo que sería un error. Tenemos que encarar el futuro y hacerlo con anhelos de justicia y equidad, de paz y solidaridad, desde la vida cotidiana de la familia, desde la recuperación de la vecindad, desde el respeto a la diversidad y a la pluralidad, desde ese deseo de una fraternidad universal. Y termino, me lo voy a permitir, con un juego de palabras, que para mí es algo más. Para mí resulta gráfico. Mirad, coronavirus se escribe con C, ¿verdad? Y a lo largo de este tiempo nos hemos ido dando cuenta de lo que significa esa C. C de catástrofe humanitaria, de crisis sanitaria y económica, de crispación social y política, de caos organizativo. Está todo muy presente esa C. Yo creo que ahora se necesita otra C. La C de ciudadanos, la C de reconstrucción. Y eso se escribe pues con la C de comunidad, con la C de ciudadanía, con la C de corresponsabilidad, con la C de compasión y con la C de cuidados. Por ahí entiendo yo
que puede ir la reconstrucción y la aportación de la Iglesia en general, de Cáritas en particular y de cada uno de nosotros que estamos comprometidos en mejorar nuestro mundo. Muchas gracias.